En este video se explicará acerca del término general de una sucesión aritmética. Recordemos qué es el término general. El término general, si ustedes recordarán de videos anteriores, es una formulita que me ayuda a encontrar el término de la sucesión conociendo su posición. Es decir, si yo conozco algunos términos de la sucesión, yo puedo encontrar su término general. Con ese término general, yo puedo encontrar el término cienavo, si me lo preguntaran. El término que ocupa la posición 100, teniendo la formulita solo reemplazando el valor de n por 100. Pero para poder hacer esto, debemos primero de conocer de manera general cómo es el enésimo término de una sucesión aritmética, o es decir, el término general. Para ello lo que vamos a necesitar es únicamente la definición de sucesión aritmética, que si recordamos, lo que dice es que los términos de una sucesión aritmética se generan a partir de un primer término sumando una cantidad constante o fija llamada diferencia. Pues para estos casos vamos a decir sea a sub 1 el primer término de una sucesión aritmética y sea D la diferencia. Pues bien, el primer término de esa sucesión, ¿quién sería? Pues por definición únicamente el mismo a sub 1. Ahora bien, ¿quién sería el segundo término? Preguntémonos, si yo sé que el primer término es a sub 1, ¿cómo hago para encontrar el segundo término? Pues a sub 1 debo de sumarle la diferencia, que en este caso hemos dicho que la diferencia es D y el primer término es a sub 1. Pues bien, ¿cómo encontraríamos el tercer término? Para encontrar el tercer término, como ya conozco el segundo, que en este caso es a sub 1 más d, a este término, a sub 1 más d, debo de sumarle otra d. ¿Cuánto sería a sub 1 más d más otra d? Preguntémonos. El segundo término es a sub 1 más d. A este segundo término, para conocer el tercero, yo debo de sumarle otra d. Simplificando un poco esto, observemos que d más d son 2d, es decir que me quedaría a sub 1 más 2d. Este sería el tercer término, es decir, a sub 1 más 2d. Pues bien, siguiendo este mismo patrón, porque recordemos que eso es una sucesión aritmética, entonces, ¿cómo haríamos para encontrar el cuarto término? Como ya conozco el tercero, que es este de acá, a ese término que es a sub 1 más 2d, debo de sumarle otra d. Y esto sería más d. Estos términos los puedo sumar porque son términos semejantes y me quedaría a sub 1 más 2d más d sería 3d. Es decir que el cuarto término es a sub 1 más 3d. Como podemos darnos cuenta, el patrón que lleva esta secuencia es bastante intuitivo. Observemos que aparece a sub 1 más d, a sub 1 más 2d, a sub 1 más 3d. Entonces el quinto término parece razonable pensar que es a sub 1 más 4d. Y es así efectivamente, pero calculémoslo. Como ya conozco el término cuarto, que es a sub 1 más 3d, entonces a sub 1 más 3d debo de sumarle otra d. Y 3d más d, esto sería a sub 1 más 4d. A sub 1 más 4d. Pues bien, ya que hemos identificado el patrón, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetirlos. Miren, para a sub 1 es a sub 1. Para a sub 2 es a sub 1 más d. A sub 3 a sub 1 más 2d. A sub 4 a sub 1 más 3d. A sub 5 a sub 1 más 4d. A sub 6 vendría a ser a sub 1 más 5d.
Pero si seguimos así hasta llegar allá a un enésimo término, es decir, un término que está en la posición n, ¿cómo quedaría dicho término? Para responder eso, observemos la relación que existe entre la posición y el coeficiente. Recuerda que aquí hay un coeficiente 1 que no se escribe. Observemos cuando la posición es 3, aquí va un 2. Cuando la posición es 4, aquí va un 3. Cuando la posición es 5, aquí va un 4. ¿Sí? Cuando la posición es n, a sub 1 más, ¿qué vendría a quedar acá? Observemos que este número que está acá es 1 menos que su subíndice. El 3, observemos, es 1 menos que el 4. Entonces el que iría acá es 1 menos que el n. Entonces sería n menos 1. Como es 1 menos que el n, sería n menos 1 multiplicado, observemos, por d. Por lo que el término general de una sucesión aritmética es a sub n igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. A esta fórmula que está acá se le conoce como el término general de una sucesión aritmética. Pues bien, ¿para qué nos serviría el término general de una sucesión aritmética? Pues bien, el término general de una sucesión aritmética nos sirve para muchas cosas. Aquí, si podemos observar, depende de tres variables fundamentales, que es el primer término, la posición y la diferencia. Hagamos un ejemplo. Ejemplo 1. Calcular el término general de la sucesión 3, 8, 13, etc. Aquí en esta sucesión observen que únicamente nos dan los primeros tres términos y me dicen que es una sucesión aritmética. Entonces, lo primero que debemos de hacer para encontrar el término general de esta sucesión en concreto es identificar quién es el primer término e identificar quién es la diferencia. Porque recordemos que el término general siempre queda en dependencia de la n, es decir, de la posición. Pues bien, primero el primer término. Para esta sucesión, el primer término es 3. Y la diferencia que la representamos con la letra D, pues recordemos que la podemos calcular tomando un número cualquiera y restándoselo al anterior. En este caso puedo decir que es 13 menos 8. Y 13 menos 8 es 5. Repitiendo nuevamente, licenciado Armando, porque hay ruido afuera. Entonces la diferencia es 13 menos 8, es decir, el término 13 menos su anterior que es 8. 13 menos 8 son 5. O que es lo mismo, fíjense bien, para calcular la diferencia que hubiese tomado el 8 y le hubiese restado el 3. 8 menos 3 es 5. Bien, teniendo esos dos datos del primer término y la diferencia, el término general, fíjense bien que me quedaría igual. A sub 1, ¿quién es a sub 1? 3 más n menos 1, que ese se deja igual y solamente se reemplaza por la diferencia, que es 5, es decir, por 5. A continuación lo que sigue es simplificar esta expresión. ¿De qué manera? Multiplicando este 5 por n, que me quedaría a sub n igual, el 3 lo dejo fijo, más 5 positivo por n, esto es 5n. Y 5 multiplicado por menos 1 es menos 5. Fijémonos bien que acá el único término que posee n es este que está acá, el 5n. Y estos son números que los puedo operar, por lo que el término general de esta sucesión me quedaría, voy a dejar el 5n al inicio
y luego hago la resta de 3 menos 5. 3 menos 5 es menos 2. Por lo que, fijémonos bien, a sub n igual a 5n menos 2 es el término general de esta sucesión aritmética. ¿Para qué me sirve este término general? Pues por ejemplo, aquí como solo conozco 3 términos, me podrían preguntar, por ejemplo, ¿qué número está en la posición 20? Entonces, teniendo esta fórmula, únicamente reemplazo el n por 20. Y esto me quedaría a sub 20 igual a 5 por 20 menos 2. Es decir que a sub 20 es igual 5 por 2 son 100 menos 2. Es decir que a sub 20 es igual a 100 menos 2 es 98. Entonces estoy diciendo que el término que está en la posición 20 es 98. Supóngase ahora que me preguntan, supongan ahora que nos preguntan cuál es el número que está en la posición 1.000.000. Entonces fácilmente nosotros venimos y reemplazamos el n por 1.000.000. Es decir, que este término general nos sirve para conocer el término que nosotros querramos conociendo su posición. Y esto es la utilidad de el término general de una sucesión aritmética. Bien, encontremos, vamos a ver un ejemplo 2. Encontremos el término general de la sucesión que vimos en el video pasado. 1, 3 medios, 2, 5 medios, 3, etc. En esta sucesión nos dan los primeros 5 términos. A partir de los primeros 5 términos, ¿cómo podemos hacer para determinar el término general de esta sucesión? Bueno, pues lo primero es auxiliarnos del término general de una sucesión aritmética, que es a sub 1 más n menos 1 por d. Y recordemos que lo primero que debemos destacar es quién es a sub 1 y quién es d. A sub 1 es el primer término, es decir que para este ejemplo a sub 1 es 1. Y la diferencia, si ustedes recordarán el video, era 1/2. Y si no recuerdan, recuerden que lo podemos sacar fácilmente tomando un número cualquiera de esta sucesión y restándoselo a su anterior. En todo caso, digamos, yo puedo tomar 5 medios y a 5 medios le resto el anterior, que es 2, y procedo a hacer la diferencia o la resta. 2 por 1 son 2, 5 por 1 son 5, menos 2 por 2, que son 4. 5 menos 4 es 1, es decir, 1/2. 1/2 vendría a ser la diferencia, por lo que el término general me va a quedar a sub 1. ¿Quién es a sub 1? 1 más n menos 1, que recordemos que se deja igual, multiplicado por d, pero d es 1/2. Y ahora lo que resta, prestemos atención, es multiplicar la diferencia por cada uno de estos elementos. Es decir que a sub n me queda 1 más 1/2 por n, 1/2 de n. 1/2 por menos 1, menos 1/2. El único término que tiene n es por lo cual se deja tal y cual está, es decir, a sub n es 1/2 de n, y lo que debemos de operar son estos números, es decir, 1 menos 1/2. Si no lo podemos hacer rápidamente, hagámoslo aquí aparte. 1 menos 1/2, tiene denominador 1, 1 por 2 son 2, 2 por 1 son 2, menos 1 por 1, que es 1. 2 menos 1 es 1, 1/2. Es decir que al restar 1 menos 1/2, esto da 1/2 positivo. Entonces aquí iría
más 1/2. Es decir, que esto que está acá encerrado sería el término general de la sucesión aritmética planteada como ejemplo 2. Pero fíjense que para simplificar un poco más este término general, fijémonos bien, les voy a explicar esto. Tener 1/2 por n es lo mismo tener n sobre 2. Y este que es 1/2, como son fracciones las que estoy sumando de igual denominador, el término general lo puedo dejar expresado como, para sumar fracciones, recordemos que se deja el mismo denominador cuando los denominadores son iguales y solo se suman los exponentes, quedando n más 1. Es decir, que la sucesión, el término general, también se podría dejar expresado como n más 1 dividido sobre 2. Ahora, por ejemplo, me preguntan a mí, ¿qué número está en la posición 19, por ejemplo? Pues bien, para responder eso, como ya tengo el término general, únicamente vengo y reemplazo el n por 19. ¿Cuánto me quedaría a sub 19? Pues a sub 19 me quedaría 19 más 1 dividido entre 2. 19 más 1 son 20. Y 20 entre 2 son 10. Es decir, que el término que ocupa la posición 19, si nosotros seguimos con esta secuencia, allá en la posición 19, ahí aparecerá el número 10. Pues bien, hasta aquí llegaremos con este video y nos vemos en el próximo.